1. Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 2. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 3. Toda persona tiene derecho al honor y a la intimidad personal y familiar. 4. Tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Presidente de la República. 5. Está considerado en la finalidad fundamental de la Policía Nacional lo siguiente: garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 6. Ese estado de emergencia se produce en caso de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. 7. En los derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. 8. Mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden realizar actos de proselitismo. 9. ¿Quién dirige el sistema de defensa nacional? El presidente de la República. 10. Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. 11. Los peruanos mayores de 18 años son ciudadanos. 12. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 13. El presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente. 14. ¿En qué caso no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue? En caso de expulsión. 15. No pueden participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 16. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 17. No son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 18. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más. Por función docente. 19. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 20. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. 21. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. 22. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 23. Está considerado como una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Previene, investiga y combate la delincuencia. 24. Toda persona tiene derecho a guardar el secreto profesional. 25. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 26. Es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana. 27. Solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra, todas las que existen,
así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado. Sin proceso ni indemnización. 28. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 29. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez. 30. Los derechos de informar y opinar comprenden. Los de fundar medios de comunicación. 31. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y los demás medios de comunicación social se tipifican en El Código Penal y se juzgan en el fuero común. 32. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tienen derecho Al voto y a la participación ciudadana. 33. Respecto a la inviolabilidad del domicilio, nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial. Salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. 34. En defensa del orden constitucional, la población civil tiene derecho de Insurgencia. 35. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en Responsabilidad. 36. Para casos de terrorismo y espionaje, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva por un término no mayor de 15 días naturales, respecto a los Presuntos implicados. 37. Los actos de quienes usurpan funciones públicas son Nulos. 38. No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de Religión, nacionalidad, opinión o raza. 39. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. 40. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a Recibirla de cualquier entidad pública. 41. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a Las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen. 42. Participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 43. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. El enunciado corresponde A la inviolabilidad del domicilio. 44. Puede levantarse a pedido de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Secreto bancario. 45. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por Sentencia con pena privativa de la libertad. 46. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse. A pedido del juez. 47. En cuanto a los ciudadanos con facultad para interponer acción de inconstitucionalidad, están supeditados a comprobación por él. Jurado Nacional de Elecciones. 48. Toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez, con las garantías Previstas en la ley. 49. Son deberes primordiales del Estado, promover el bienestar general que se fundamenta en la Justicia. 50. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Y de la Policía Nacional.
51. Mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos. Económicos. 52. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 53. Pueden ser sometidas a referéndum. La aprobación de normas con rango de ley. 54. Las Fuerzas Armadas están constituidas por El Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. 55. La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos de participación ciudadana y Electorales. 56. Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, Económica, social y cultural de la nación. 57. Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a Gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 58. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. Los gobernadores regionales con acuerdo del Consejo Regional. 59. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus Derechos. 60. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la Pluralidad étnica y cultural de la nación. 61. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho. Al voto. 62. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse. A pedido de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. 63. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante Referéndum. 64. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de Un empleo o cargo público remunerado. 65. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad. 66. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de Elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 67. Son símbolos de la patria la bandera de 3 franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y El himno nacional. 68. Toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a Inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 69. Para el ejercicio del derecho al voto, se requiere estar inscrito en el Registro correspondiente. 70. Toda persona tiene derecho a las libertades de Información. 71. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por resolución. Judicial de interdicción. 72. Toda persona tiene derecho a la Imagen propias. 73. Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son Equivalentes. 74. ¿Quién otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente? Presidente de la República. 75. Es una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. 76. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción. Electoral. 77. El voto es personal, igual, libre. Secreto y obligatorio.
78. Los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por Ley orgánica. 79. Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, No suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 80. Respecto a la libertad y a la seguridad personales, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física. Ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 81. Ese estado de sitio se produce en caso de Guerra exterior. 82. Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan. Leyes de orden público. 83. Las organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad. Jurídica. 84. Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por Aplicación de la ley de extranjería. 85. En caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se Dúplica. 86. Con relación a los ingresos que por todo concepto perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos, es obligatoria la publicación en El diario oficial. 87. La ley regula el ingreso a la carrera y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Administrativa. 88. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. 89. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa. La información que requiera. 90. ¿Quién propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión? Estado. 91. Siempre que tengan residencia en el Perú, son peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por Opción. 92. Toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica. Sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a la ley. 93. Acción de garantía constitucional, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. La acción de cumplimiento. 94. Está exonerado del pago de gastos judiciales. El Estado. 95. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en él. Desarrollo económico y social del país. 96. La prórroga del estado de sitio requiere la aprobación del Senado. 97. Puede levantarse a pedido del juez. Reserva tributaria. 98. Conforme a ley, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores públicos. 99. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a Inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. 100. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad. Moral, psíquica y física. 101. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su Jurisdicción. 102. Si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza, no se concede. Extradición. 103. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública con El costo. 104.
Toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. 105. Ese estado de sitio se produce en caso de Invasión. 106. Puede levantarse a pedido del juez. Secreto bancario. 107. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que No tiene grado o jerarquía de oficial. 108. Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes. De orden público. 109. En el estado de emergencia pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos. A la libertad y seguridad personales. 110. No se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. El ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo. 111. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido Del fiscal de la nación. 112. Toda persona tiene derecho Al honor y a la buena reputación. 113. Del pago de gastos judiciales, el Estado está Exonerado. 114. Garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. El Estado. 115. Es obligatoria la publicación periódica en el Diario Oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus Cargos. 116. Toda persona tiene derecho A la igualdad ante la ley. 117. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas. Al poder constitucional. 118. Después de los 70 años el voto es Facultativo. 119. El Estado reconoce el asilo. Político. 120. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden postular a cargos de elección. Popular. 121. Es considerada una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 122. En caso de flagrante delito, la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. 123. Para la función pública, la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su Inhabilitación. 124. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los Servidores públicos. 125. Los extranjeros en el Perú, cuando son citados por cualquier autoridad, tienen derecho a Usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. 126. En su dominio marítimo, el Estado ejerce Soberanía y jurisdicción. 127. A los servidores públicos se le reconocen los derechos de Sindicación y huelga. 128. Cuando se presume enriquecimiento ilícito el fiscal de la nación, por denuncia de terceros o de oficio, formulará cargos ante él. Poder judicial. 129. El Estado está exonerado del pago de Gastos judiciales. 130. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. 131. Todos los peruanos tienen el deber de Honrar al Perú. 132. Asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La ley.
133. No pueden postular a cargos de elección popular los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de actividad. 134. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, en el plazo legal. 135. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. 136. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 137. Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. 138. Pueden ser sometidas a referéndum. La reforma total o parcial de la Constitución. 139. Es deber del Estado establecer y ejecutar la política de Fronteras. 140. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema. 141. Uno de los deberes primordiales del Estado es Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 142. Ese estado de emergencia se produce en caso de Perturbación de la paz o del orden interno. 143. Regulados por ley, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho a la Participación ciudadana. 144. Participar en el gobierno municipal de su jurisdicción es derecho y deber de los Vecinos. 145. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. 146. Es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. La publicidad. 147. Su gobierno del Perú es unitario, representativo y Descentralizado. 148. Nadie puede ser despojado de ella, tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. Corresponde al Derecho a su nacionalidad. 149. Ejercicio del poder del Estado. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye sedición o Rebelión. 150. Puede levantarse a pedido del fiscal de la nación y conforme a ley. Reserva tributaria. 151. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. 152. No pueden someterse a referéndum los tratados Internacionales en vigor. 153. Es una finalidad fundamental de la Policía Nacional. Vigila y controla las fronteras. 154. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de Bienes y rentas. 155. Procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. Habeas data. 156. Nadie debe obediencia a un gobierno. Usurpador. 157. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar Inscrito en el registro correspondiente. 158. De los vecinos de participar en el gobierno municipal de su jurisdicción, es Derecho y deber.
159. Previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad, la extradición solo se concede por el poder Ejecutivo. 160. Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes, solo pueden retirarse a sus titulares por Sentencia judicial. 161. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 162. La ley regula las formas en que se adquiere o recupera. La nacionalidad. 163. Durante los procesos electorales y de participación ciudadana, la ley establece los mecanismos para garantizar la Neutralidad estatal. 164. Es deber primordial del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 165. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental vigilar y controlar. Las fronteras. 166. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos Políticos o de confianza. 167. El Banco Central de Reserva es gobernado por un directorio de 7 miembros. 168. En cuanto a los derechos fundamentales de la persona. Nadie debe ser discriminado por motivo de cualquier otra índole. 169. Uno de los deberes primordiales del Estado es Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 170. El poder del Estado emana del Pueblo. 171. Toda persona tiene derecho al secreto bancario y tributario. Su levantamiento puede efectuarse a pedido De una comisión investigadora de la Cámara de Diputados con arreglo a ley. 172. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, en forma individual y asociada. No hay persecución por razón de Ideas o creencias. 173. La comunidad y el Estado protegen especialmente al A la madre. 174. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la Sociedad de gananciales. 175. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover La paternidad y maternidad responsable. 176. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar. Seguridad a sus hijos. 177. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros. Civiles. 178. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la Comunidad. 179. La persona incapacitada para valer por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de Su dignidad. 180. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal a Agua potable. 181. El Estado promueve el manejo sostenible del agua. Su dominio es inalienable e Imprescriptible. 182. Política Nacional de Salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y Descentralizadora. 183. Derecho a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo a toda persona a la Seguridad social.
184. Los fondos y las reservas de la seguridad social son. Intangibles. 185. La educación promueve el conocimiento, prepara para la vida y el trabajo y fomenta. La solidaridad. 186. Educación para la vida y el trabajo, es deber del Estado en el país promover el desarrollo científico y. Tecnológico. 187. Son obligatorios en todo el proceso educativo, la formación ética y cívica y la enseñanza de. La Constitución y derechos humanos. 188. La educación para la vida y el trabajo, los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación. Moral y cultural. 189. Educación para la vida y el trabajo. El Estado garantiza a través de la inversión pública o privada en todo el territorio nacional el acceso a. Internet libre. 190. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. Establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo. La ley. 191. Profesorado, carrera pública, el Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y. Promoción permanentes. 192. Profesorado, carrera pública, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir. Instituciones educativas. 193. Descentralización del sistema educativa. Tanto el sistema como el régimen educativo son. Descentralizados. 194. Descentralización del sistema educativo. El Estado supervisa su cumplimiento y. La calidad de la educación. 195. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación. Económica. 196. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de. Limitaciones mentales. 197. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de. Limitaciones físicas. 198. Descentralización del sistema educativo. La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. 199. Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. La ALEUA fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades incluyendo la Comunal y cooperativa. 200. Obligatoriedad de la educación, el Estado garantiza la erradicación. DI o analfabetismo.